2026 es el año en el que Morena intentará nuevamente modificar a su modo y beneficio, mediante el enésimo intento de reforma electoral, las reglas de acceso al poder político. No es la primera vez que se proponen hacerlo, aunque luego de la fraudulenta construcción de una mayoría calificada en el Congreso en el 2024 y la captura política del Poder Judicial que el oficialismo ha conseguido mediante la reforma a la justicia y a la amañada elección de juezas y jueces en el 2025, es muy probable que en esta ocasión sí lo consigan y con ello terminen de desmantelar la democracia constitucional en el país y consoliden la regresión autoritaria que distingue al morenismo como proyecto político. La primera vez que intentaron cambiar las reglas electorales para vulnerar la autonomía del INE, disminuir sus capacidades de vigilancia electoral, reducir las sanciones a las violaciones a las reglas electorales y eliminar a los OPLE fue en 2019. Sin embargo, el rechazo público que entonces produjo esa propuesta de reforma y que propició, entre otras muestras de inconformidad, el hashtag Yo defiendo al INE, llevó al morenismo a archivar su iniciativa. Años más tarde, en el 2022, López Obrador, furioso por la autonomía frente al gobierno que el INE ejerció y también frente a los intereses particulares de Morena que pretendía imponer, presentó una propuesta de reforma constitucional conocida como Plan A. Con ella se buscaba elegir popularmente a las consejerías del INE, eliminar las prohibiciones para que los servidores públicos intervengan en las elecciones, pasar el control del padrón electoral al gobierno, desaparecer el servicio profesional electoral y acotar las capacidades de investigación y sanción de irregularidades de la autoridad electoral. Sin embargo, la inesperada respuesta del INE y la sorprendente reacción de la ciudadanía que protestó masivamente en múltiples plazas del país forzaron a los partidos de oposición a posicionarse públicamente y a votar en contra en el Congreso de dicha reforma, provocando así que la misma careciera de los votos necesarios para modificar la Constitución. Ante ello, el oficialismo, deseoso que el infructuoso intento de llevar a puerto el Plan A no fuera leído como un fracaso, de inmediato, en cuestión de horas, presentó y aprobó el así llamado Plan B, sin que lo conocieran y mucho menos hubieran siquiera leído sus propios legisladores. Se trató de una serie de cambios normativos a varias leyes, para los que sí les alcanzaba su mayoría parlamentaria, mediante los que se buscó destazar al INE, reduciendo su personal de carrera en un 85%, desaparecer su estructura desconcentrada, destituir al secretario ejecutivo, darle el control del listado de votantes desde el extranjero a la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como redefinir la propaganda gubernamental para permitir la intervención del gobierno en las elecciones. Aunque los cambios fueron aprobados, la premura del morenismo fue tal que conllevó la violación de múltiples trámites y requisitos parlamentarios, entre ellos la de contar con un mínimo tiempo de lectura, reflexión y discusión para aprobar las nuevas leyes. En esta ocasión, además de las protestas públicas, los cambios tuvieron múltiples impugnaciones jurídicas, lo que produjo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es sabido, anulara dicha reforma por inconstitucional. Eso, a su vez, llevó a López Obrador a cambiar de estrategia y transferir el grueso de sus descalificaciones y ataques ya no al INE, como había ocurrido fundamentalmente hasta entonces, sino contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus integrantes y el entero Poder Judicial. Más tarde, el morenismo insistió con el Plan C en muchos de los puntos contenidos en el fallido Plan A, planteando, además, la desaparición de las diputaciones y senadurías de representación proporcional y de las senadurías de primera minoría, buscando eliminar así los mecanismos institucionales que permiten la representación de los partidos minoritarios en el Congreso. En esa ocasión, lo electoral se dejó al último, en la ambiciosa agenda de cambios constitucionales que se presentaron dentro del Plan C. En efecto, se optó más bien por dinamitar primero a los otros pilares del control del poder, en primer lugar al Poder Judicial, para evitar que las inconstitucionalidades y los abusos antidemocráticos que suponía la agenda electoral pudieran ser revocados como ya había ocurrido, si no por la vía de los votos en el Congreso, sí por la vía del derecho ante los tribunales. Así que la reforma electoral, si bien fue planteada y delineada, se aplazó para permitir la realización primero de la captura de la justicia y allanar así el camino a los pretendidos cambios electorales. Con el año nuevo, también llegó el turno de la reforma electoral.
De no aprobarse en los próximos meses de aquí a mayo, ya no habrá modo de que los cambios se apliquen en las elecciones de 2027. Así que el oficialismo anda deprisa para poder acomodar las reglas a modo, para evitar cualquier merma del poder casi absoluto que ha logrado acumular con el profundo rediseño constitucional y político que han operado en los últimos años. El objetivo es evidente: no perder el control del poder por las buenas o por las malas, aún frente a la eventualidad de que en los comicios intermedios, vistos los interminables escándalos de corrupción, los abusos y los fracasos que ha tenido el morenismo en el poder, los resultados electorales no sean los que ellos esperan. Aunque aún no se conoce la que será la iniciativa presidencial que se impulsará, la pretensión es clara. Sheinbaum ha anunciado, en línea con los intentos anteriores del morenismo, que su reforma buscará abaratar el costo de las elecciones, abaratar el costo del INE y del sistema de partidos, replantear la representación proporcional para sustituirla por representación de primeras minorías y establecer que las consejerías del INE sean electas popularmente. Nada nuevo. Inicia así la batalla final por defender lo que queda de nuestra maltrecha y mermada democracia constitucional. Hoy, los gobernados ya no tenemos prácticamente mecanismos jurídicos e instituciones de defensa frente a los abusos del poder. De lo que se trata ahora es de salvaguardar el derecho básico y esencial de decidir con nuestro voto quién nos gobierna y quién nos representa, y así poder premiar o castigar el desempeño de los que detentan el poder público. De lo que ocurre en los próximos meses dependerá si la nuestra deja de ser, en definitiva, una democracia constitucional y se instala finalmente el régimen autoritario que ambiciona el morenismo. Es tiempo de recordar que la democracia no solo se construye, sino también se defiende desde abajo. Ya en el pasado, la ciudadanía logró, manifestándose masivamente, impedir el atropello. Nos corresponde a todas y todos alzar la voz y no convertirnos, por indolencia o resignación, en meros espectadores y, por ello, en cómplices de la regresión autocrática que se pretende.